Dios y la obediencia. Parte 1. En el corazón del cristianismo se encuentra una relación íntima con Dios, basada en la obediencia. La historia bíblica nos revela cómo la obediencia a Dios se considera esencial para una vida de fe auténtica. En 1 de Samuel, capítulo 15, versículos 22 y 23, encontramos una enseñanza poderosa que destaca la importancia de la obediencia ante Dios. El versículo dice: se complace el Señor tanto en los holocaustos y sacrificios como en que se obedezcan sus palabras. La obediencia es el mejor sacrificio y la sumisión es mejor que la grasa de los carneros. La rebeldía es tan pecaminosa como la hechicería, y la terquedad lo es como la idolatría. Estas palabras nos invitan a reflexionar sobre el papel vital que desempeña la obediencia en nuestra relación con Dios y cómo impacta directamente en nuestra vida espiritual. En este audio hoy exploraremos la profunda conexión entre Dios y la obediencia y cómo podemos cultivar una vida de obediencia basada en los principios bíblicos para experimentar la plenitud de la comunión con nuestro Creador. La importancia de obedecer y escuchar. La relación entre Dios y la obediencia se basa en un principio fundamental: escuchar y obedecer su palabra. La Biblia nos presenta numerosos ejemplos de cómo la obediencia a Dios trae bendiciones y cómo la desobediencia puede llevar a consecuencias negativas. A continuación, exploraremos la importancia de escuchar y obedecer a Dios en nuestra vida diaria y cómo podemos aplicar este principio en nuestra relación con Él. Escuchar atentamente la voz de Dios. La primera etapa de la obediencia es estar dispuestos a escuchar la voz de Dios. La Biblia nos enseña que Dios habla de diversas maneras: a través de su palabra, por medio de su Espíritu Santo y a través de la dirección divina en nuestras vidas. Es crucial tener un corazón sensible y una disposición para escuchar su guía. La mejor forma de estar atento a su voz es mediante la instrucción de su palabra y de nuestras autoridades espirituales. Sin embargo, será mediante la dirección del Espíritu Santo que podremos discernir cuando se trate de la voz de Dios. En Juan, capítulo 10, versículo 27, la Biblia nos indica: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Es decir, quienes siguen verdaderamente a Dios tienen la capacidad, mediante el Espíritu Santo, de reconocer, identificar y seguir la voz de Dios. Confiar en la autoridad de la palabra de Dios. La Biblia es la palabra viva y poderosa de Dios. En ella encontramos su voluntad revelada para nuestras vidas. Confiar en la autoridad de la palabra de Dios implica creer que sus enseñanzas son verdaderas y que nos conducen hacia una vida plena y abundante. Al entender que la palabra de Dios es nuestra guía segura, estaremos más inclinados a obedecer lo que Él nos dice. Recuerda que en Salmo capítulo 119, versículo 5, la misma palabra de Dios nos indica: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Tomar decisiones alineadas con la voluntad de Dios. La obediencia
no se limita a seguir reglas o mandamientos específicos, sino que implica tomar decisiones diarias que estén alineadas con la voluntad de Dios. Esto requiere buscar su dirección y su sabiduría en cada aspecto de nuestra vida. Nuestras relaciones, nuestras acciones, nuestras metas y nuestros deseos. Al buscar su voluntad en oración y meditar en su palabra, podremos reconocer y podremos conocer también el corazón de Dios y lo que Él requiere o Él quiere para nuestra vida. De esta manera, podremos tomar decisiones direccionadas hacia su voluntad y obedecer sus principios. Recordemos lo que dice el libro de Jeremías en el capítulo 29, versículo 11. Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Rendir nuestra voluntad a Dios. La obediencia implica una rendición total de nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Jesús nos enseñó el ejemplo perfecto de la obediencia cuando dijo: no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lucas 22:42. Rendir nuestra voluntad a Dios implica renunciar a nuestros propios deseos egoístas y someternos a su plan y a su propósito para nuestras vidas. Perseverar en la obediencia. La obediencia no es un acto puntual, sino un estilo de vida continuo. A medida que caminamos con Dios, enfrentamos desafíos y tentaciones que podrían intentar desviarnos de su camino. Sin embargo, la perseverancia en la obediencia nos fortalece y nos acerca más a Dios. Es importante recordar que el Espíritu Santo nos capacita y nos ayuda a vivir una vida de obediencia constante.